Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amado, felices Pascua para cada uno de ustedes que estará escuchando, recepcionando este mensaje que vamos a compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo invocamos la presencia del Espíritu Santo, el Paráclito divino, así como tu profeta Ezequiel ha invocado desde los 4 puntos cardinales para que los huesos secos puedan volver a la vida. También la iglesia, Señor, invoca la presencia del Espíritu Santo para que Jesús pueda resucitar en nuestros corazones. Que el Señor pueda resucitar en la familia, en los matrimonios, en las instituciones, en los gobiernos. Que Cristo pueda volver a vivir donde sea más necesario, para gloria y honra de tu santo y bendito nombre, y que tu palabra hoy pueda impactar corazones, conquistar almas para tu reino, bendito Dios. Y compartimos en San Mateo en su capítulo 28, verso 8 al 15, para gloria y honra de Dios. Las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro con miedo y con mucha alegría a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole los pies. Y él les dijo: no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allá me verán. Mientras iban las mujeres, algunos soldados de la guardia llegaron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos jefes fueron a hablar con los ancianos para ponerse de acuerdo con ellos, y dieron mucho dinero a los soldados, a quienes advirtieron: ustedes digan que durante la noche, mientras ustedes dormían, los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Y si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes les evitaremos dificultades. Los soldados recibieron el dinero e hicieron lo que se les había dicho. Y esta es la explicación que hasta el día de hoy circula entre los judíos. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada bendición a su santa y poderosa palabra, que la compartimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios amado. Dice San Pablo en su carta a los Corintios, en su capítulo 15, versículo 12 en adelante: pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Bendito sea el santo nombre de Dios. Ser cristianos, nuestra alegría, nuestra esperanza es la resurrección, amado. No todas las religiones pueden decir lo que los cristianos hoy estamos diciendo unos a otros. Felices Pascua. Feliz Pascua de resurrección. Nadie está diciendo ni deseando tristeza uno al otro, sino que felicidad. Porque nuestra felicidad está completa en que los muertos volverán a vivir. Y el primero en resucitar fue Jesucristo nuestro Señor, venciendo a la muerte. Ahora la muerte ya no tiene poder sobre ti. La muerte ya no tiene poder sobre los creyentes cristianos. Bendito Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo, venciendo a la muerte, volvió a la vida. Y esta es la esperanza que tenemos todos. San Pablo por eso dice que nuestra predicación, lo que predicamos, no tendría sentido
¿De qué serviría la existencia de los sacerdotes, de los obispos, del papa, de los predicadores, de los catequistas legionarios, si es que no existe resurrección? ¿Para qué va a haber iglesia? ¿Para qué va a existir cristianismo si no existe resurrección? Porque existe nuestra fe en que los muertos volverán a vivir. Por eso predicamos, por eso entregamos nuestra vida, por eso tenemos la fe. Bendito sea Dios. Capaz hoy muchos están llorando por la muerte de su padre, de su hermano, de su madre. Pero los cristianos tienen la esperanza de que volverán a vivir. Lo dice la palabra en San Juan en su capítulo 5, amado Jesucristo, hablando de la resurrección. En su versículo 28. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Bendito sea Dios. No se admiren de las cosas que ven ahora, sino que llegará un momento en que se oirá la voz de Jesús, esa voz de mando. Y en ese momento los que están en el cementerio, los que fueron tragados por el agua, los que fueron, amado, cortados en pedazos, volverán a vivir, aunque para los hombres esto es imposible. Los niños abortados volverán a vivir. Los ancianos que hemos enterrado volverán a vivir. Los que fueron asesinados, los que se suicidaron, todos volverán a vivir. Pero existirán dos destinos, unos para la vida eterna y otros para la condenación. Eso ya depende de nuestra vida aquí en la tierra. Por eso necesitamos ser como estas mujeres que hoy escuchamos en el Evangelio, ser testigo de la resurrección de Jesús, experimentar a Cristo resucitado. Bendito Dios. Estas mujeres se fueron rápidamente del sepulcro. ¿Por qué se alejaron del sepulcro? ¿Por qué se alejan del lugar de la muerte? El sepulcro, su símbolo es la muerte, donde no hay esperanza, donde ya no hay vida, donde solamente existe cadáver, podredumbre. Este sepulcro es la vida de muchas personas hoy. Amados, si vivimos en el pecado, en la muerte, estamos cerca de este sepulcro. Nuestra familia capaz está viviendo en el sepulcro. Y dice la palabra que las mujeres se alejaron rápidamente. ¿Por qué? Porque han encontrado un Cristo vivo, porque han experimentado que Cristo resucitó. Y dice que ellas se fueron con miedo y con mucha alegría a la vez. Estas mujeres están avanzando un camino. Es el camino de la vida. ¿Cómo se van las mujeres, los varones, la persona, los padres de familia que ha experimentado a Jesús resucitado? Primeramente se aleja del sepulcro, se aleja de la droga, se aleja del tabaco, se aleja del pecado, se aleja de la muerte, bendito Dios, y se va ahora con alegrías. Su corazón está lleno de gozo, porque Jesús es nuestra alegría. Jesús es el que llena nuestro corazón. Bendito sea Dios, amado. Y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. La persona que ha experimentado que Jesús está vivo, la persona que experimenta a Jesús resucitado, ya no se queda callado, sino que se va para anunciar. Estas mujeres se van como testigos para anunciar, para predicar a los discípulos de Jesús, a los otros hermanos, que Cristo vive, que Cristo venció la muerte, que Cristo salió, abandonó, dejó la tumba vacía. Bendito sea el santo nombre de Dios. Y el Señor Jesucristo, dice la palabra, se presentó ante ellas y las saludó. Jesús se aparece en el camino para estas mujeres. ¿Por qué? Porque son mujeres que tenían miedo. Cuando Jesús aparece en el camino, en el trayecto, en el peregrinar de esta vida, estas mujeres se iban con alegría, pero también con miedo. Yo no sé cómo tú te vas en este transitar de tu vida. Capaz con miedo, con duda. Capaz está pasando, amado, mucha tristeza, mucho odio. ¿Cómo tú te estás yendo en tu camino? ¿Cómo está caminando tu familia? ¿Cómo está tu interior, tu corazón? Capaz no puede perdonar. Yo no sé cómo es tu transitar. Jesús
cuando se aparece en tu vida, lo primero que estará diciendo como esta mujer es: no tengan miedos. Saquen ese miedo de su corazón. Saquen ese odio de su corazón. Saquen el rencor. Saquen esa tristeza que tienen en el corazón. Caminen con alegría, con gozo. Para eso yo estoy. Jesús se aparece y dice la palabra que estas mujeres se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole los pies. Qué momento tan emocionante, amado. Jesús ahí aparece en el camino para decirnos: no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos, vayan a predicar a mis hermanos, vayan a predicar al mundo, vayan a predicar a mis discípulos, vayan a predicar a su esposa, a sus hijos, a sus padres, que se dirijan a Galilea. Los discípulos de Jesús, amado, estaban encerrados, tristes, llorando. Uno a otro se acusaba diciendo: ¿por qué tú le abandonaste a Jesús? ¿Por qué tú le vendiste? ¿Por qué tú le traicionaste? Hay una tremenda agonía, una tremenda tristeza entre los discípulos, porque ellos, amados, creyeron tanto en Jesucristo. Y ese Jesús que ellos creían tanto fue crucificado, fue muerto. Ellos son testigos de la muerte de Jesús. Por eso están embargados por la tristeza, por el dolor. Y ahora Jesús le dice a estas mujeres testigos: vayan a decir a mis discípulos tristes, vayan a decir a mi matrimonio que está llorando, vayan a decir a esa madre que tiene a su hijo en la droga, a esos padres que no pueden superar su vicio, su pecado. Vayan a decir a esas personas que viven en conflicto, que viven en la cárcel. Vayan a decir a ellos que yo estoy vivo, que yo he resucitado, que se vayan a Galilea, que se vayan a un retiro, que se vayan a una capilla, a un círculo de oración, a un santuario, al confesionario, a la Eucaristía. Ahí me verán, ahí me encontrarán. Bendito sea Dios. El Señor envía misioneros, predicadores, testigos como estas mujeres para decir a su iglesia, para decir a su pueblo: váyanse a Galilea, váyanse a la iglesia, allí me verán. Jesús te está indicando dónde tú tienes que ir para verlo a Él, para encontrarte con Él. Jesús quiere que tú seas testigo como estas mujeres, que tu transitar sea también lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de emoción. Bendito sea el santo nombre de Dios, pues Jesús vivo nos devuelve ese gozo, nos devuelve la alegría. Y se fueron estas mujeres, pero también dice la palabra que mientras iban las mujeres, los soldados de la guardia llegaron a la ciudad y contaron a los sacerdotes, a los jefes, lo que había pasado. Estos soldados también son testigos de la resurrección de Jesús. Cuánto como estos soldados son testigos de que Cristo vive, que ya he experimentado en un retiro espiritual a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. Muchas personas ya han experimentado como estos soldados en un hospital, estando enfermos, estando en la cama, el poder de Dios, el poder de Cristo resucitado, bendito Dios. Pero como estos soldados muchas veces volvieron a vender su conciencia, a cambiar a Cristo como Judas por un puñado de dinero, por el trabajo, por muchas cosas se ha cambiado a Cristo. Esos soldados están dispuestos, bendito Dios, a vender su testimonio por la bolsa de dinero. ¿Cuántos políticos que vendieron su conciencia por el dinero? ¿Cuántas autoridades que están vendiendo su conciencia, su estudio, su juramento por el dinero? A todos nos pasa. Muchas veces, amados, cambiamos nuestro juramento por el pecado, por nuestra debilidad. Y por eso Cristo también a nosotros nos está diciendo que nos espera en Galilea. Ahí el Señor nos quiere ver. El Señor nos está esperando para encontrarnos, para mostrarnos que Él está vivo, que puede cambiar nuestra vida. Esta mujer, una de ellas es María Magdalena, aquella mujer que fue expulsada 7 espíritus. Ahora como predicadora está yendo, como misionera, como una religiosa. Bendito sea Dios, porque el Cristo ha cambiado su vida, porque ella se postró a los pies de Jesús. Estas mujeres que se postraron a los pies de Jesús vivo, ahora se levantan para llevar la buena noticia.
para llevar la noticia verdadera, porque también existe como estos soldados, propagando noticias falsas, predicaciones falsas, hablando de Jesús, pero a la manera de los maestros de la ley, a la manera de estas autoridades, a la manera del mundo. Hay que predicar la palabra de Dios, pero como un testigo. Hay que predicar la palabra de Dios, amados, sin vender nuestra conciencia. Hay que predicar la palabra de Dios como Jesús ordena a mis discípulos: anuncien que yo estoy vivo, que vayan a tal lugar para encontrarme. Bendito sea Dios. El Señor, amado, hoy te invita y me invita a que vayamos a Galilea a vernos con Él, a que vayamos al sagrario a encontrarnos con el Señor, a que vayamos al confesionario a vernos con Jesucristo. Aquel que vive y reina para siempre también puede reinar en nuestros corazones, en nuestras vidas, para gloria y honra de su santo y bendito nombre, amado. Y comparte de audios. Bendiciones.